esta tarde. Que el Señor nos bendiga en esta tarde. Recuérdense de la alabanza de nuestra hermana Élida. Si alguien está dormido, hoy despertará. Gloria al Señor. Yo le doy mente a las letras de los signos cristianos porque ellas ministran a nuestras vidas. Ellas son un mensaje a nuestra conciencia y a nuestro espíritu también. Así que ponga atención siempre a las letras de cada coro y de cada himno que se canta desde aquí, desde este altar. Una bienvenida a todos ustedes a la Iglesia Bíblica Jesucristo el Redentor, sin excepción. Todos son amados y todos son queridos. Tenemos que resaltar en esta tarde una presencia que no es visita. Ella es de nosotros siempre, pero es primeriza en la iglesia. Es la primera vez que viene y nos visita. Y es Hilaria Soto. Esa personita bonita que usted ve ahí. Gloria al Señor. Si usted ve otra Hilaria Soto por ahí, es una copia. Esa es la original. Así que ya usted sabe. Soto, Dios te bendiga. Qué alegría verte entre nosotros. Nosotros conocemos a Soto desde el 97, si mal no recuerdo. Zoraida la conoció primero, Soto, pero yo creo que desde el 93 del 87 Zoraida conoce a doña Soto. En la casa de ella fue que Sora y yo nos conocimos. Ya usted sabe. En la casa de ella. Milagro del Señor. Yo no sé si Soto se acuerda, porque uno olvida con el paso del tiempo. Y Soto, si estoy diciendo algo que no es cierto, pero Soto siempre me hablaba de Zoraida y me decía que ella era soltera. Y Soto sabía que yo estaba soltero también. Pero nunca pudimos coincidir en la casa de Soto. Yo iba a la casa de ella y entonces yo iba a comer, porque siempre me sacaba un platito aparte, y a mí. Y yo nunca he sido muy tímido para comer, ¿no? Para nada. Pero nunca iba a Zoraida. Y cuando iba Sori, pues yo no iba tampoco. Cuando iba Sori a la casa, yo no me aparecía. Y un día, pues Sori iba a su clase, tenía un colegio por ahí, Hostos Community era. En la universidad. En Lehman, sí, College. Y a la maestra de Zoraida le dio un dolor de cabeza. Sori dice que fue Dios que lo mandó, yo no sé si es verdad. Y no hay clase, la suspenden, Sori. Entonces Sori va a la casa de Soto. Y yo ese día fui a la casa de Soto y allí nos encontramos. Mire qué cosa, cómo son las cosas del Señor. Y la vida de Soto y su casa son muy amados por nosotros siempre. Siempre. No nos vemos con esa frecuencia, no nos llamamos siempre, pero Hilary sabe el amor que nos tenemos. Un amor verdadero. Un amor puesto por Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque el amor de nosotros no se crea que es la gran cosa. Es el amor de Cristo depositado en nuestros corazones. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Hermanos, Dios ama como le adoramos y le glorificamos. Nunca sienta complejo de subir aquí al altar a adorar al Señor. Aquí no hay profesionales, pero hay adoradores, fíjense. Y que adoran en espíritu y en verdad. A mí me consta eso. Siempre les cuento a ustedes la historia de la niña que le dedicó a un pastor unas notas de piano. Él estaba en otro estado. Y la niña no es que era lo mejor tocando piano, pero le dedicó una melodía a su papá. Esa melodía no era para nadie más. Nadie más la escuchó. Esa melodía la niña la confeccionó para su padre. Y el padre estaba en otro estado llevando una conferencia y la mamá le puso ahí a la niña en la línea. Y la niña tocó ahí, desafinando y todo. Pero ¿dónde estaba el papá mientras oía? Estaba en la gloria. Porque él sabía que esas notas, aun estuvieran desafinadas, estaban dedicadas a él. ¿Cuántos dicen amén? El Señor sabe que las alabanzas que fluyen de aquí son para Él. Exclusivamente para el Señor. Para el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, que es nuestro Dios. Porque en la iglesia la gloria es para Él. Absolutamente para Él. Para el Señor. Y nosotros nos ocupamos de darle a Él la gloria, la honra y la alabanza. Hermano, le voy a invitar a que los que gusten se pueden poner de pie
Los que así lo sientan, los que por limitaciones de salud prefieren quedarse sentados, pues también lo entendemos. Dios mira el corazón. Claro, la iglesia cristiana acostumbra a reverenciar al Señor de pie cuando se lee su palabra, pero también un corazón contrito y humillado no despreciará tú, Dios, si aún se queda sentado. Ustedes me van a acompañar a la carta a los Colosenses, la carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 2, y vamos a leer los versos desde el 11 hasta el 19, hasta el 16. Colosenses, en el Nuevo Testamento, capítulo 2, verso 11 al 16. A modo de información, hermanos, Colosenses es el libro número 12 del Nuevo Testamento. Desde Mateo, que es donde comienza el Nuevo Testamento, Colosenses es el número 12 y es la séptima epístola que escribe San Pablo desde Romanos. El 12 en el Nuevo Testamento desde Mateo y la séptima epístola de la pluma del apóstol Pablo en el Nuevo Testamento. Ustedes tienen la lectura en sus programas, pero a mí me gusta siempre leer directamente de la Biblia. Se ha modernizado tanto ahora que las personas... ¿Sí, hermano Juan? Sí, pastor, dice del 1 al 16. 1 al 16. ¿Y qué fue lo que yo dije, hermano? Del 11. Usted ve que hay gente que siempre está alerta para corregir. Pero hermano, es el capítulo 2 de Colosenses. Sí. Capítulo 2, sí. Gracias, hermano Juan. Del 11 hasta el 16. Confiando en que todos tienen la porción. La palabra del Señor dice así: en Él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión, fuisteis circuncidados, con circuncisión no hecha mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal, en la circuncisión de Cristo, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Padre Celestial, en esta tarde que tú nos concedes, Señor, tu santa y divina palabra ha sido leída, Padre. Y yo te ruego por los méritos de Cristo, porque yo no tengo ninguno, que tú deposites tu Santo Espíritu en mi espíritu, Padre, para compartir el mensaje de esta tarde. Señor, que la unción del Santo descienda, no solamente en el mensajero, no solamente en el exponente de tu palabra, sino en todos aquellos que lo han de recibir en esta tarde, los que están presentes en la iglesia y los que han de recibir este mensaje a través de las redes sociales también. Bendíceles, Padre. Permite que sea tarde de salvación. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, convenza a la gente de la necesidad de tener a Cristo como su Salvador. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, amados. Gracias por la reverencia en la casa del Señor. A modo de anuncio, les recuerdo a la iglesia, celulares en vibración, y ustedes son muy obedientes, sí. Yo me siento muy gozoso con ustedes, porque les pedí que nos sentaran un poco más para acá, y se está cumpliendo. Gloria al Señor. No hay que pedírselo demasiado. Ustedes son ovejas obedientes. No del pastor, no. Ustedes no le pertenecen al pastor.
La congregación y el pastor le pertenecen a Dios. Las ovejas son del pastor. El Señor le dijo: Pedro, apacienta mis corderos, no los tuyos, no son tuyos, son míos. Apacienta mis corderos. Bendito sea el Señor. Entonces, confiando que ya tenemos nuestros celulares en vibración, porque Jehová está en su santo templo, hermanos. Debemos ser reverentes y temerosos con la presencia del Señor. Somos sus hijos. Gloria al Señor. Preeminencia de Cristo sobre la filosofía y el legalismo. Preeminencia de Cristo sobre la filosofía y el legalismo. Ese es el título que yo he querido ponerle a la homilía de esta tarde, hermanos. Y preeminencia significa distinción. Preeminencia significa lo más alto, lo más importante. Eso es lo que significa preeminencia. Y Pablo aquí nos advierte acerca de la filosofía. Pablo dice que es engañosa. Es engañosa. Alabado sea el nombre del Señor. Y según, hermanos, algunos eruditos conservadores, Pablo escribió esta epístola a los colosenses alrededor del año 61 después de Cristo. Se cree que Pablo dirigió esta epístola a los hermanos de Colosas. Bendito y alabado sea Dios para siempre. Y es interesante, hermanos, con la devoción y la dedicación que el apóstol se dirige a sus hermanos, a los hermanos de Colosas. Él dice, el verso 1 es muy importante. Dice en el verso 1, en el verso 11, en el cual también fuiste circuncidado, no con circuncisión hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Pero vayan al trasfondo, que es el capítulo 2, verso 1, donde hay un dato importante que ofrece el verso 1 del capítulo 2. Dice, porque quiero que sepáis cuán grande lucha sostengo por vosotros, por los que están en la Odisea y todos los que nunca han visto mi rostro. ¿Qué nos quiere decir el verso 1? Pablo no conocía la ciudad de Colosas. Y la iglesia de la Odisea, mencionada aquí en el verso 1 del capítulo 2, tampoco la conocía. Dice, los que nunca han visto mi rostro. Entonces, es un dato importante que debemos tomar en cuenta, hermanos. Y ese es el trasfondo. Pablo sostiene una lucha encarnizada por sus hermanos colosenses. La iglesia de Colosas estaba en el Asia Menor, y yo le he dicho a ustedes en nuestras escuelas bíblicas que si la ciudad se llamaba Colosas, entonces a sus residentes se les llamaba colosenses. Colosenses. Y a ellos que Pablo le escribe. Pero no se pierda el trasfondo en el capítulo 2, hermano, donde comienza aquí. Dice el 2:2, para que sean consolados en sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre. ¿En quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Cuán grande lucha sostengo por vosotros. Usted ve el verso 4 y usted va a ver el verso 8, donde Pablo repite el engaño. El engaño que se estaba filtrando en la iglesia de Colosas. Y se puede estar filtrando en nuestra iglesia. Las falsas doctrinas simplemente se han modernizado, pero siguen siendo falsas doctrinas. Y la iglesia tiene que estar vigilante. La iglesia tiene que estar en pie para que esas doctrinas que no engrandecen a Cristo se queden de la puerta hacia afuera. Rechazarlas con energía. Pablo dice, para que ustedes sepan cuán grande lucha yo tengo por ustedes. Pablo estaba preocupado por los hermanos de Colosas. Y usted revisa esos versos que yo le di, el verso 4, y Pablo se repite la palabra engaño 2 veces. Y esto digo para que nadie os engañe, dice el verso 4. Y el verso 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según el conocimiento de los hombres y no según Cristo Jesús. ¿Ven? La filosofía
estaba mareando a los hermanos de Colosas. Lo estaba mareando. Esta es una mezcla peligrosa, hermano, porque Pablo le sale al frente a lo que le llaman ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. Oiga eso. El ocultismo pagano consiste en ¿qué? En hechicerías, en brujerías, en la predicción del futuro, lo que se conoce en estos días como el horóscopo, la lectura de los signos zodiacales. Eso es ocultismo pagano y se estaba filtrando en la iglesia de Colosas. Por eso Pablo le sale con tanta energía a eso. Todo lo que es hechicería y santería tiene que ver con estas cosas. Hablar con los muertos es adorar ángeles. Eso es ocultismo pagano. Y a eso es que Pablo enfrenta. Esa es la lucha de Pablo por sus hermanos. Legalismo judío, ya ustedes lo saben, la ley de Moisés. Algunos de estos judaizantes sí decían que era bueno convertirse a Cristo, pero que no era suficiente. Que no era suficiente lo que Cristo había hecho en la cruz. Que tenían que abrazarse de Moisés para que todo fuera completo. ¡Qué tremenda herejía! Quitarle mérito a la obra redentora y perfecta que hizo Cristo en la cruz del Calvario. Eso en tiempos modernos, como nosotros decir, bueno, ya yo creí en Cristo, ahora voy a adorar a los santos para que le den una ayudita a Él. Eso se puede identificar así en tiempos modernos. Tremenda herejía, hermano. Tremenda herejía. Jesús no necesita a Moisés. Jesús no necesita a los santos. La obra redentora en la cruz fue una obra perfecta. Fue una obra perfecta que no necesita de nada. Entonces, cuando usted ve a alguien leyendo palmas de las manos, cuando usted ve a alguien pregando con resguardos, con medallitas que resguardan la vida, cuando usted ve a alguien hablando con los muertos, no solamente es una herejía bíblica, no solamente eso, está conversando con los demonios, está conversando con los demonios, porque el que llama a los muertos, se le aparece cualquier cosa, se le aparece. Lo que hay que identificar es el origen de esas cosas, de esas imágenes que se aparecen. Pero eso es ocultismo pagano. Eso es ocultismo. Y Pablo trata de cuidar a sus hermanos en Colosas de estas dos cosas. Filosofía, mareando. Pablo dice en el verso 2 que todos los tesoros del conocimiento están en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que no tenemos que inventar por otra vía, buscando el conocimiento del Señor, dice Pablo. Ocultismo pagano, legalismo judío y cristianismo. Recuerden, el peligro de esto no era en el ocultismo pagano, no era en el legalismo, era la mezcla que tenía con el cristianismo. Ahí que está el peligro, hermanos. Ahí es que está el peligro. Porque el que no está apoyado en las Sagradas Escrituras, lo marean. Dice, no, pero me mencionó la Biblia. Me mencionó la Biblia. Pero siguen adorando ángeles, siguen buscando resguardos, siguen creyendo en los santos. Y eso es una ofensa al Cristo Redentor que nos rescató derramando su sangre preciosa en la cruz del Calvario. La obra de Cristo es simplemente perfecta. Me encontré un tratadito en estos días que decía, ¿por qué llora María? ¿Por qué llora María? La Virgen, la Madre de Jesús, que claro, ya no fue virgen después que Jesús nació. Hermanos, si María desde el cielo viera lo que se hace en la tierra con ella, María llorara. María llorara lágrimas de sangre, porque fue una devota creyente y ella reconoció que en el Hijo estaba la salvación, en su Hijo Jesucristo. Cuando faltó el vino en las bodas de Caná de Galilea, María no pudo hacer el milagro. ¿Dónde fue ella? Donde Jesús. Ojalá cada uno de nosotros, cualquier necesidad, cualquier problema, cualquier confusión, vayamos a donde el que hay que ir, bendito sea el Señor. Y ese es Jesucristo, nuestro único y suficiente Salvador. Entonces, hermano, la obra de Cristo no necesita ayuda. Estos engañadores decían que Jesucristo no era plenamente Dios, ni era plenamente hombre. Que Jesús era uno de esos seres semidivinos
divinos que servían de mediadores entre la creación y Dios para salvar al mundo. Oiga, qué malicia, que Jesucristo no era plenamente Dios. Por eso Pablo, usted revisa el verso 8, y Pablo dice, porque en él habita toda la plenitud de la deidad. Y en él ustedes están completos, dice Pablo ahí. No busquen otra cosa. No le busquen la quinta pata al gato. En él habita. ¿Qué está diciendo Pablo en el verso 9 y 10? Que Jesucristo es plenamente Dios. No algunos rasgos de Dios, no. Que Jesús es plenamente Dios. Y el verso 10 dice que tú y yo estamos completos en él. ¿Por qué tenemos que estar recibiendo corrientes de falsa doctrina que tienen que ver con filosofías, que tienen que ver con adoración a los ángeles, que tienen que ver con la lectura del zodíaco, para ver qué le resguarda el destino a usted? ¿Usted quiere saber lo que el destino tiene para usted? Léalo en la Biblia, lea lo que en las Sagradas Escrituras está, lo que Dios tiene para nosotros. Porque la Biblia dice que hay un final dichoso para el hombre de paz, dice la palabra de Dios. Entonces, en la palabra está todo lo que nosotros necesitamos saber, hermanos. Pero cuidémonos. En él habita toda la plenitud de la deidad. Algunos se enredan en la pata de los caballos. Que no, que Jesús es un ángel, que Jesús es un creador, que Jesús es esto. Y esta falsa filosofía, recuérdense, hermanos, esta falsa doctrina entraban encubiertamente en las iglesias. No entraban así de golpe, no, entraban con suavidad, con astucia. Es que nunca un falso maestro va a entrar en una iglesia diciendo yo soy un falso maestro. Son gente buena. Usted le ve una apariencia que si usted no está fincado en las Sagradas Escrituras, nos engañan, nos engañan. Bendito sea el Señor. Por eso Pablo dice en el verso 8, mira que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. ¿Según qué? Según la tradición de los hombres, las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Dice el verso 8 del capítulo 2, que es el trasfondo de este sermón. Pablo se lo dijo a los colosenses y nos lo dice a nosotros hoy en día. Vosotros estáis completos en él. No hay que inventar. No me vengan a decir que la salvación Moisés me la va a completar a mí. El tiempo de la ley. Jesucristo dijo, de mí escribió Moisés. Dijo Jesucristo. Jesucristo se proclamó más grande que el templo de Israel, de Jerusalén. Jesús fue más grande que los patriarcas. Jesús fue más grande que los profetas. Jesús fue más grande que los ángeles. Bendito sea el nombre del Señor. Y solamente Jesús, como Dios, merece honra, gloria y alabanza. Lo que pasa es que hay gente, hay estudiosos de la Biblia, que la leen según el intelecto. No la leen de la mano del Espíritu Santo, que es el que da la unción para enseñar la palabra de Dios. Y hay personas que han leído la Biblia 2 o 3 veces, de atrás para adelante y de adelante para atrás. Pero la unción del santo es como dijo el poeta, pasaste por mi vida sin saber que pasaste. No saben nada, no saben nada, porque no han tenido la humildad y la sencillez, primero de convertirse a Cristo, luego permitir que la santa presencia del Espíritu venga a la vida, porque inmediatamente aceptamos a Cristo. Este libro enseña que el Espíritu Santo hace morada en nosotros. Al Espíritu no hay que llamarlo. Usted acepta a Cristo en espíritu y en verdad, y el Espíritu viene y mora. Y una de las funciones del Espíritu es revelarnos los misterios y los tesoros que están escondidos en las Sagradas Escrituras. Pablo dice, no es en la filosofía, no es el legalismo judío. Olvídense de Moisés. Moisés era una sombra de Cristo. Era una pobre sombra de Cristo. Todo lo del Antiguo Testamento eran símbolos nada más. Símbolos, señales. Pero el cuerpo de Cristo fue la gran realidad de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor.
Gloria a Dios para siempre. Entonces, hermano, los versos 14 y el verso 15, mire, nos debe interesar, pero de manera poderosa. Perdón. De manera poderosa, los versos 14 y 15 nos deben interesar. Porque ahí hay tres versos, tres verbos gramaticales poderosísimos. Poderosos en esos verbos. Dice que Cristo vino y anuló. Dice que despojó y exhibió el Señor. Jesús no vino a sentarse como un blandengue a hablar con Satanás, como hizo Eva ya en el principio. Hermano, no se debe conversar con el enemigo. No se debe hablar con el enemigo. El enemigo se reprende en el nombre de Jesús. Y lo dejamos fuera de nuestras vidas. Porque Él no tiene parte ni suerte con nosotros. Jesucristo no vino a negociar. Esos tres verbos de acción identifican a Cristo como el soberano, que vino a anular los poderes del diablo, vino a despojar y vino a exhibir también. Gloria al Señor. Y usted viaja a Marcos 3:27, que yo se lo di al hermano para que lo registrara ahí, junto con esta lectura bíblica, y usted va a ver una narrativa que da Jesús bastante importante, que habla de su poder. Que habla de su poder. Antes de Cristo tocar el tema del pecado imperdonable, a Jesús lo acusaron de que él expulsaba demonios por el poder de Belcebú. Y Cristo le dijo a los escribas y los fariseos: pero qué cosa tan absurda están diciendo ustedes. Satanás no va a echar fuera a Satanás. Satanás no es tonto. Eso es absurdo. Una casa dividida no puede permanecer, dijo el Señor. Y en el verso 27 de Marcos 3, Jesús dice que nadie puede entrar a la casa del hombre fuerte si no le ata primero, para entonces saquear su casa, dice el Señor. ¿Quién usted cree que es el hombre fuerte? Satanás. Se refiere a Satanás. Jesucristo le demostró a sus detractores que no solamente Él echaba los espíritus demoníacos por el Espíritu Santo, sino que demostró que Él tenía más poder que el mismo diablo. ¿Quién puede entrar a la casa del hombre fuerte y no le tiene que atar primero y luego tomar sus bienes y salir de allí? Eso hizo Jesús como una demostración de que es todopoderoso. Bendito sea el Señor. Y usted asocia ese verso de Marcos 3:27 a estos tres verbos del verso 14 y 15, donde dice que vino a anular. El Señor vino a despojar y luego los exhibió públicamente, dice Pablo en Colosenses. Eso vino el Señor. Pero son dos formas distintas de exhibir autoridad sobre los poderes demoníacos. En Marcos 3:27, cuando Jesús dice que hay que entrar donde el hombre es fuerte y hay que amarrarlo para despojarlo, Jesús es una inspiración para nosotros. Pero aún Jesús no había delegado el poder sobre los creyentes. Piensen en eso. Es una forma distinta de ver la soberanía de Cristo, muy personal. Demostró que le echaba a los demonios por el poder del Espíritu Santo y que Él era superior a Satanás. Y este verso de Marcos 3 nos enseña que Satanás tiene una casa y que Satanás tiene bienes. Dice el hombre fuerte. Jesucristo lo identifica como el hombre fuerte. Hermano, es que Él es el príncipe de allá afuera. Él es el príncipe de la potestad del aire, Satanás. Satanás gobierna allá afuera. Dice la Biblia que Él cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz de Cristo y se conviertan y sean salvos por Jesús. Mire qué astuto es ese diablo y la gente incrédula por ahí, creando su propia estructura religiosa. No, yo no necesito leer la Biblia. No, yo no. ¿Por qué la gente, esos fanáticos van tanto a la iglesia?
Mire, Pablo dice, no dejes de congregarte como algunos tienen por costumbre, dijo San Pablo. En ningún lugar le podemos poner más atención a la palabra de Dios que en la iglesia. En la casa hay muchas trampas. En la casa hay muchas distracciones. Lo digo yo por mí, hermano, no lo digo por nadie en particular, lo digo por mí. Ahí está un televisor que invita. Ahí está un internet. No me venga a decir que la misma devoción demostrada al Señor es la misma en la casa que en la iglesia. Y dice la Biblia que donde habitan los hermanos juntos y en armonía, allí envía el Señor bendición y vida eterna, dice el Señor. ¿Y dónde usted cree que se reúnen los hermanos juntos y en armonía? En la iglesia, como le llamaban en el Antiguo Testamento, la congregación de Jehová. Ahí es que envía el Señor bendición y vida eterna. Pero donde están los hermanos juntos y en armonía, podemos estar juntos jalándonos el pelo. Podemos estar juntos. Ay, mira, pero el pastor está usando el mismo traje 3 veces. Usted no vino a adorar a Dios. Usted se vino a fijar que el pastor nada más tiene un solo traje. Hay iglesias que se están jalando como si fuera propiedad de ellos y no como si fuera propiedad de Cristo. Yo jalo por un lado, tú jalas por el otro. La iglesia del Señor, hermanos. La iglesia del Señor. Entonces, Jesús demuestra, hermano, el poder en Marcos 3. En Marcos 3:27. Él es que entra a la casa del hombre fuerte y lo amarra y toma sus bienes. Aquí esos 3 verbos en Colosenses 2, versos 14 y 15. Ahí se ve el poder. En Marcos, Jesús es una inspiración para nosotros. Pero todavía Jesús no ha desplegado su poder en el creyente. Porque el poder en el creyente se iba a manifestar en la cruz del Calvario, cuando Jesús muriera por nosotros. Ahí Jesús delega el poder sobre ti, hermano querido, y sobre mí. Los recursos del cielo, extiende la mano y lo vas a encontrar. No hay que hacer un ayuno de 30 días. No hay que hacer largas oraciones. Los recursos del cielo están ahí, pero hay que cogerlos. Porque la Biblia dice que el que busca recibe, que al que toca se le abrirá, y al que llama, ese es el tercero, al que llama se le responde. Hay que esforzarse, hermano. Uno es el trabajo de Dios y otro es el trabajo nuestro. Pero hermanos, Marcos, en la forma de Jesús desplegar su poder, es distinta a la muerte en la cruz. La base de la autoridad nuestra, hermano, oiga esto, la base de la autoridad nuestra, que en la mayoría de los casos nosotros no la usamos, y eso es penoso, porque en lo que no se usa, se daña. Usted pone un instrumento, una podadora, unas tijeras por ahí, y si usted no la usa, ni la aceita, eso se va a oxidar. Olvídese que se va a oxidar. Los recursos del cielo están ahí. Y la base de tu autoridad y de la mía descansa en 4 cosas. Está en el sufrimiento de Jesús, su sangre derramada en la cruz del Calvario. Porque dice la carta a los Hebreos, verso 9:22, que sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. O sea, eso es lo primero, el sufrimiento de Jesús, su sangre derramada en la cruz, su muerte sacrificial y su resurrección triunfal. Bendito sea el Señor. Ya ahí el poder está delegado en todos nosotros. En Marcos 3, Jesús lo exhibió de él, para testimonio, para edificación de nosotros. Jesús exhibió poder cuando entró a la casa del hombre fuerte, que es Satanás. Y le demostró a Satanás, le demostró a los religiosos que lo criticaban, que él echaba a los demonios por Satanás. Le demostró que no él no estaba aliado con Satanás, que le echaba a los demonios por el Santo Espíritu de Dios, y que él es capaz de entrar a la casa del hombre fuerte, amarrarlo y tomar sus bienes. Eso es lo que habla en Colosenses también, cuando dice que los despojó, que anuló. Amados, los colosenses conocían el lenguaje de Pablo. Usted dirá ahora en este tiempo moderno, pero ¿qué es lo que quiere decir Pablo? Porque dice que anuló el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz.
y despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué es lo que está tratando de decir Pablo? Fíjense, los colosenses veían eso todos los días. Casi diario los colosenses veían. Ellos conocían el lenguaje de Pablo. Pablo está personificando un general romano cuando sale a la batalla. El general romano, cuando ganaba la batalla, ¿qué hacía? Que saqueaba al pueblo vencido. Cogía sus tesoros, cogía lo mejor de sus ganados y luego traía a los príncipes prisioneros en un desfile triunfal. Eso hacía un general romano. Pablo compara a Cristo con el regreso triunfal de un general romano cuando dice que los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y si dice que los exhibió, quiere decir que los poderes del diablo no han sido aniquilados totalmente, no han sido todavía quitados del medio. Si les digo una cosa, con el pueblo de Dios, con el pueblo redimido, los poderes del diablo tienen un freno poderoso. Con ellos no. Con el mundo lo que tú quieras. Con el pueblo redimido no. Con el pueblo por el cual yo morí, con ellos no. Bendito el Señor para siempre. El regreso triunfal de un general romano. Ellos traían a los príncipes, ellos no los mataban, ¿no? Ellos los traían amarrados las cadenas y las manos a los diplomáticos, a los hombres altos. ¿Para qué? Para exhibirlos. Andaban así, miren. Y el general en un corcel delante, con una cresta roja acá. Miren, con una imagen impresionante. Y esos príncipes detrás. Pablo compara la supremacía, la grandeza, 1000 veces mayor que un general romano, y se la aplica a Cristo Jesús cuando le está hablando a los hermanos colosenses. Los colosenses sabían de lo que Pablo estaba hablando. Ellos veían la imagen del general romano cuando regresaba triunfal de la batalla. Entonces, hermanos, la conquista de las fuerzas espirituales se describe así. Era un general romano que comandaba las batallas. ¿Quién usted cree que es el que comanda nuestras batallas? Cristo Jesús. Cristo Jesús es nuestro general. No podía ir un centurión, no podía ir cualquier soldado a representar a Roma en una batalla. Tenía que ser un general. Bendito el nombre del Señor. Y Jesucristo es nuestro general. Y el símbolo de poder lo hizo en la cruz del Calvario. Por ti y por mí. Él no desplegó su poder en la iglesia en Marcos 3:27. Él hizo una demostración de su poder. Donde Él desplegó su poder fue después de morir. Su muerte sacrificial, su resurrección triunfal. Ahí está el poder en ti y en mí. Bendito sea el nombre del Señor. Ya es tiempo, amado, de que despertemos ya del sueño espiritual y dejemos de estarnos quejando tanto. Los recursos del cielo están ahí. Están ahí. Los regalos de Dios y la autoridad están ahí. Pero el creyente tiene que tomarlos. Bendito sea el Señor para siempre. Adoramos a Cristo en esta tarde. Cuán gran lucha yo sostengo por ustedes, le dijo Pablo. Porque la filosofía estaba minando en la vida de estos hermanos de Colosas. Y Pablo estaba preocupado por la salvación de ellos. Bendito el Señor. Agarrémonos de Cristo, hermanos. Agarrémonos de Cristo. Agarrémonos de Cristo. Y seremos bastiones poderosos en Él. Yo le he dicho a ustedes, hermanos, con frecuencia, y esto no quiero que lo tomen en un sentido personal, porque los mensajes bíblicos son para la iglesia. Al primero que Dios tiene que hablar y corregirlo es al pastor. No se crean que el que está aquí es un santo sin mancha y sin problema. El pastor es el primero que tiene que doblar rodillas ante la poderosa presencia de Dios. Pero yo siempre le digo a la congregación que a mí no me molesta escucharles a ustedes. Cada vez que ustedes me llamen,
con sus pruebas, con sus problemas, con su deseo de saber por qué ocurren las cosas. A mí no me molesta, a eso Dios me llamó. Ese es un deleite mío escucharles. Pero ¿cuál es mi anhelo en ustedes? Que ustedes cojan la soberanía de Cristo y ustedes sean de ayuda y de ánimo para otros. Llega el momento que ustedes se levanten como esos fuertes destacamentos que tenía Roma. No, yo soy un destacamento ya, yo soy un baluarte. Ya Cristo me constituyó, porque Cristo vino a anular, Cristo vino a despojar, Cristo vino a quitar. Usted ve cuando usted desarma a un enemigo, que le quita el arma, eso fue lo que vino Cristo a hacer con los poderes demoníacos que había. Y todos esos recursos están ahí. Y la autoridad del Señor también están ahí para nosotros, hermanos queridos. Gloria al Señor para siempre. Entonces nuestra fuente de autoridad es el triunfo de Cristo sobre el pecado y sobre los poderes del mal. Tenemos la autoridad, pero con frecuencia no la usamos. No la usamos, hermanos queridos. Luego dice el verso 16, para ir concluyendo: por tanto, nadie te juzgue en comida, bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. El 17 no estaba puesto en la lectura, pero yo lo quiero leer. Todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. La realidad de nuestras vidas es el cuerpo de Cristo. No son ceremonias de allá antiguas del tiempo de Moisés. No son ceremonias que se nos enseñó a nosotros desde chiquitos en iglesias tradicionales pero vacías, iglesias ciegas que no tienen el poder ni la unción del Señor. Nosotros tenemos una vecina que yo la miro con tanta compasión porque le hemos invitado a la iglesia cristiana. Hermano, la iglesia cristiana tiene una energía y un poder extraordinario. Aura Mata me preguntó la semana pasada: hermano, ¿y qué es lo que estamos celebrando? Nicolás, que me ordenó a mí, me dijo: hermano, ustedes son poquitos, pero aquí hay una energía que yo la percibo. Él quería decir la unción del Espíritu. Y tenemos una vecina que la tenemos en el alma, la tenemos colgada del alma. Cuando murió su esposo, inclusive fuimos nosotros a la iglesia católica para hacer presencia en apoyo de ella y en memoria de él también. Eso sí, cuando iban a darle la Eucaristía, sobre todo salió de Garitá por ahí y yo salí detrás de ella. Nosotros no fuimos a eso. Nosotros no fuimos a participar de la sarta de mentiras que dicen y que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. No, el que no arregla su vida en este mundo, Dios no lo va a sacar de pena ni lo va a llevar a descansar. Eso es de nosotros aquí, que tenemos que enderezar la vida. Alguien dijo una vez que el problema no es morir, que el problema es morir mal. Dijo alguien: que Dios lo saque de pena y lo lleve a descansar. ¡Qué mentirosos son! ¡Qué mentirosos son! Engañando a los oyentes. Hay que arreglar la vida aquí, hermanos queridos. Y esa hermana la vi precisamente llegar de la iglesia donde ella va. Tanto frío espiritual que vi yo ahí. Me dio una pena. Dije: ay, Zoraida, qué triste la vi. Le hemos invitado, le hemos predicado, le hemos dado testimonio. Mire, la vida así. Sori le conmovió también muchísimo. Hermano, la iglesia tiene que tener vida. Cristo vino y despojó los poderes de las tinieblas. Somos poderosos en Cristo Jesús. Si a usted la iglesia lo hace dormir, váyase a otra. Váyase a otra. Como me dijo un hermano sanamente cuando íbamos para Nicaragua, fue una broma sana, él no lo quiso hacer. Cuando a mí me invitaron a predicar al aire libre, yo me asusté, hermano, yo no lo voy a negar, porque mire, es un reto usted predicar en Nicaragua al aire libre. Pero yo nunca había predicado al aire libre. El pastor de la iglesia anfitriona me dice: Leo, tú vas a predicar el lunes o martes. ¡Wow! Me recogió un escalofrío. Digo: ahora sí se arregló el asunto. Y viene un hermano muy amado por mí que usó una broma sana y me dice: Leo, ojalá no se duerman la gente que te van a oír. Me aniquiló. Pero fíjese, de todo Dios saca algo bueno. De todo. Yo me tiré de rodillas en el cuarto de allá de la posada y reclamé los poderes del cielo.
Dije, Señor, yo no voy allí a figurear. Yo no voy allí para que digan que yo predico bonito. Yo no voy allí a exhibirme. Esto no es un desfile de moda. Yo voy allí a proclamar tu nombre y a proclamar tu poder. Mire, yo me levanté de esa oración, hermano, que con toda modestia se lo digo a usted, yo podía desafiar los poderes del mismo infierno. Bendito sea el Señor. Porque eso hace Dios en la oración. Y ahí se reunió, hermano, bueno, no sé, como 150 personas esa noche ahí. Y 13 personas se pararon a aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Cuando yo hice el llamado. Eran tanta la gente que yo tuve que llamar a los hermanos para que ministren. Hermano, esta Biblia es pasión. El cristianismo es pasión. Coja los poderes que Dios le otorgó a usted. Jesucristo no vino a conversar con el diablo como si fueran iguales. Dice que lo anuló, que lo desarmó, que lo despojó. Cristo no vino a pasarle paño tibio. Ya es tiempo de que tú no vivas más en derrota, hermano. Ya es tiempo de que tú cojas las almas de la cruz. Y tú me digas tus quebrantos, Cristo es más poderoso. Cristo es más poderoso. Cristo tiene en sus manos mi vida. Dígaselo, hermano. Dígaselo. Bendito sea el Señor. Y había una declaración de fe que decía la iglesia, y estoy terminando, hermano, en un minuto. Es una declaración de fe que siempre acompañó a la iglesia. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Yo quiero que usted repita conmigo. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Repítalo otra vez. Cristo es el Señor. Repítalo otra vez. Cristo es el Señor. No la filosofía. No el legalismo. No me venga a hablar de santería. No. Mi protección está en la cruz del Calvario. No hay demonio ni espíritu que nos toque a nosotros. Porque la sangre de Cristo está en tu vida y está en la mía. ¿Cuántos dicen amén? Que nadie me venga a hablar de azabache ni de resguardo. El que me hable a mí, que habla con los muertos, mire, le digo, usted está hablando con el diablo. Hermano, yo no disfrazo la palabra de Dios. La palabra de Dios yo la doy sin filtro, porque el Señor me va a pedir cuentas a mí. Y mucha gente queriendo asegurar, mucha gente, muchos líderes queriendo asegurar mucha gente, queriendo asegurar muchos diezmos, queriendo asegurar muchas ofrendas, no dicen lo que deben de decir. Pero si usted todavía, hermano, no lo tome a lo personal, por favor, no lo tome a lo personal. Yo quiero lo mejor para la iglesia. Pero si usted todavía está yendo a los cementerios a honrar cuerpos ya descompuestos, si usted está asistiendo a las famosas horas santas, que de santa no tienen, pero absolutamente nada, hermano, deje eso ya. Déjelo, por favor, en el nombre de Jesús. Y deje que el poder del Espíritu le renueve a usted. No lo tomen a lo personal. Yo quiero que despertemos, porque todavía hay una reverencia con los muertos. Pero el mismo mundo, hermano, mire el mundo que no tiene la Biblia. ¿Qué hacen con una persona después que se muere? Que apesta. Hay que enterrarla. El valor del cuerpo es cuando el espíritu y el alma están acá. Porque dice la Biblia que somos templos del Espíritu Santo. Pero después que el alma y el espíritu se van, deshágase del cuerpo. Hermanos, si queremos renovarnos en Cristo Jesús, tenemos que despertar. Ahora, si a una de esas horas santas usted va cargada y cargado del poder de Dios a llevar un mensaje de luz allí para que salgan de esas tinieblas, entonces sí, yo le felicito a usted. Pero sentarse en una silla a oír mentiras allí y a oír letanías, mire, yo no se lo recomiendo, hermanos. Renovémonos en Cristo Jesús. Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y Cristo es el Señor. Puestos de pie, mis hermanos. Puestos de pie. Cristo debe tener la preeminencia de nuestras vidas. Siempre. Siempre. Nunca tengo un hermano en mente cuando tengo... Hermanos, yo no disculpo los mensajes que Dios me da.
usted verá que yo nunca voy a ir donde usted, hermano, discúlpame por el... Tendrá Dios que disculparse con ustedes. Nunca tomen algo que yo digo aquí a lo personal, porque yo no quiero dañar. Yo lo que quiero es edificar. Yo lo que quiero es que a través de Cristo Jesús, los ojos de nuestro conocimiento, dice que todos los tesoros de Dios en Cristo están aquí. Que despertemos a esos tesoros que están al alcance de nosotros. Amén. Y no vivamos como la gente que todavía están en tinieblas. Dice Isaías 8:20, a la ley y a los profetas, el que no dijere conforme a esto es porque no le ha amanecido. O sea, todavía están delirando, mirando maripositas en el aire. Nosotros somos de Cristo y Cristo es el Señor. Cerremos nuestros ojos, Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias por esa palabra viva y eficaz que tú nos das a nosotros. Porque tu palabra no es para dormir, Señor. Tu palabra no es un cuento infantil para que la gente cuando esté aburrida se quede dormida. Tu palabra es vivificante. Tu palabra llena todo nuestro ser, Señor. Tú viniste a libertar, Señor, del oscurantismo y del legalismo, de esas ceremonias ya, que ya están rancias, Señor, están resacadas ya. Cristo es vida, y Cristo es poder, y Cristo es el Señor. Y a Él lo proclamamos. Gracias, Padre, porque hemos sentido la presencia de tu Santo Espíritu. Permite, Padre, que a los que nos oyen, a los que nos ven, a través de YouTube, Señor, Facebook o cualquier otro medio, que reconozcan que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Y declaren a Cristo como su único y suficiente Salvador. Gracias, Señor, porque nos oyen. Unge tu palabra para que corra. Señor, permite que aquella familia de Queens, a quien estamos visitando, que ya han recibido a Cristo también, se abracen de este poder vivificador que se encuentra en las Sagradas Escrituras. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos. Repitan conmigo el Salmo 19:14. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Espérate, parece como que no se desayunaron hoy los hermanos. Salmo 19:14, pero con más fuerza, hermano, como que comieron mangú. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que el Señor